Esta es la cuarta y última lección de esta serie que he titulado Celebrando la Navidad en el Nuevo Pacto. La lección de hoy la he titulado La Navidad mucho más de lo que nos habíamos imaginado. En la primera lección estuvimos considerando los 12 acontecimientos que sucedieron durante el nacimiento de Jesús. En la segunda estuvimos allí aprendiendo acerca de cómo es que la Navidad es la unión de Dios y el hombre en la persona de Jesucristo. Cuando unimos estas dos primeras lecciones, ¿qué descubrimos? Descubrimos que hemos tratado dos aspectos fundamentales cuando nosotros tratamos acerca de este tema de la Navidad, que son el histórico y el teológico. De lo contrario, lo que nosotros podemos hacer con la Navidad, si no consideramos su aspecto histórico y teológico, es más bien un cuento fantasioso. Pero, por otra parte, el fenómeno de la Navidad es algo más que el recuerdo histórico o simplemente formulaciones teológicas acerca de la doctrina y una celebración cultural llena de mitos y supersticiones religiosas. El cristianismo es más que una sociedad histórica para recordar acontecimientos como el nacimiento de Jesucristo. El cristianismo es más que una sociedad teológica para reflexionar sobre las implicaciones ideológicas y las interpretaciones de los acontecimientos y las enseñanzas de Jesucristo. El cristianismo es algo más que el motivo de la temporada de Navidad o de Semana Santa. La Navidad, como cualquier celebración histórica, se puede convertir, mis queridos hermanos y hermanas, en un rito carente de vida, divorciado de la realidad humana y relegado a una tradición sin sentido para el hombre moderno. Lo voy a repetir porque eso es importante. La Navidad, como cualquier celebración histórica, se puede convertir en un rito carente de vida, divorciado de la realidad humana y relegado a una tradición sin sentido para el hombre moderno. Por lo tanto, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer hoy y que pretendemos responder es: ¿qué hace a la Navidad diferente? Y lo que hace a la Navidad diferente es la continua acción divina de la encarnación, que es equivalente a la acción singular del Hijo de Dios encarnándose en forma humana en el hombre Cristo Jesús. Pablo lo dijo en 1 de Timoteo capítulo 2 verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Lo que hace que aún 21 siglos después, el nacimiento de un niño en Belén de Judea sea un evento que cautiva la imaginación y trasciende tiempo y espacio, es que la realidad perdurable de la Navidad solo se sustenta en la experiencia personal y espiritual en las vidas transformadas de las personas. El evento histórico, el evento único del nacimiento de Jesús apuntaba a mucho más que lo que allí estaba sucediendo. Mateo y Lucas registran en sus evangelios que él vino para algo mucho más grande que él mismo. Ellos lo describen como que allí estaba naciendo el Salvador. Lo presentaron como el Mesías enviado, el Señor de todos los pueblos, y también que él vino a establecer un reino que no tendría fin. Mis amados, si nuestro énfasis solo está enfocado en los acontecimientos de la vida y de la muerte de Jesús, como lo es el fundamento de nuestra fe,
el resultado de eso será una fe basada en datos históricos. Y la realidad es que los datos históricos, por más gloriosos, por más milagrosos que sean, no pueden salvarnos y mucho menos impartirle vida a futuras generaciones. El nacimiento de Jesús no tiene ningún poder en sí mismo. Lo voy a repetir. El nacimiento de Jesús no tiene poder en sí mismo. Lo que tiene poder es que cuando el que estaba actuando en esos acontecimientos pasados se hace dinámicamente real en la vida de los hombres y de las mujeres en todas las épocas. Cuando eso sucede, hay otro nacimiento, pero ahora no es en un pesebre, sino de una vida que no había nunca estado presente en esa persona, y ese acontecimiento en la Escritura se llama como que ha nacido de nuevo, ha nacido de Dios, ha nacido de arriba. En ese preciso instante, el acontecimiento pasado se actualiza en aplicación presente y personal. Por eso es que es diferente. No porque es un acontecimiento histórico, sino que porque el que estaba allí presente en aquellos acontecimientos, cuando se recibe por la fe, hay una actualización presente. No importa en qué tiempo, en qué ciudad, en qué lengua, bajo qué condiciones, en qué situación se encuentre la persona, si es rico, pobre, pudiente, bien acomodado o desplazado en la sociedad. Cuando un hombre y una mujer reconocen la acción poderosa de Dios en su Hijo Jesucristo, aquello que pasó en un pesebre, donde la vida de Dios hizo entrada en el tiempo y en el espacio, se actualiza en la vida de las personas y lo convierte en una experiencia transformadora. Si esto no sucede, entonces el nacimiento de Jesucristo es simplemente un acontecimiento histórico, y Jesús es un personaje más de la historia que solo vive en el recuerdo de aquellos que celebran su nacimiento. Aquel que nació, aquel que se encarnó, ahora debe continuar viviendo y permitir su nacimiento similar en otros. Aquel que fue resucitado de entre los muertos en la resurrección debe de continuar también viviendo para impartir su vida en otros. Los acontecimientos históricos de la encarnación, de la resurrección, deben representar. Esa palabra es volver a presentar, es presentar otra vez. ¿Y qué es lo que hay que representar? ¿Qué es lo que hay que volver a presentar otra vez? Bueno, la realidad de la vida de Jesucristo en el presente, como tipo y prototipo de su nacimiento y encarnación en todos los hombres. El nacimiento, mis queridos hermanos y hermanas, el nacimiento de Jesús fue un tipo de nacimiento espiritual que experimentan todos los que los reciben. Y un tipo es una representación pictórica que está dentro de un acto físico o histórico de una realidad espiritual venidera. Por eso cuando usted lee en el Antiguo Testamento los tipos, las figuras, ve las imágenes que se describen con la intención de que aquello prefigurara de una manera pictórica lo que Dios iba a hacer en el nuevo pacto
en su Hijo Jesucristo. Aquellos tipos, aquellas imágenes, aquellas sombras se cumplieron. Y se cumplieron en su antitipo, mediante la persona y la obra de Jesucristo. El tipo histórico del nacimiento de Jesús puede observarse en que su concepción por el Espíritu Santo es precedente del nacimiento espiritual por el cual los hijos de Dios serían renacidos. Pedro capítulo 1, verso 23 de su primera carta dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El nacimiento físico de Jesús fue un tipo del nacimiento espiritual en que los hijos e hijas de Dios nacen de arriba, según Juan 3:7, nacen del Espíritu, según Juan 3:8, y nacen de Dios, según Juan capítulo 1, verso 13. La encarnación fue un tipo de la encarnación de la vida de Dios en aquellos que permiten, como dice Pablo en 2 de Corintios 4, 10 al 11, que la vida de Jesús se manifieste en su carne mortal. Estos tipos representados en el nacimiento encuentran su cumplimiento cuando el Hijo de Dios cumplió lo que el Padre le envió a hacer. El propósito de su encarnación fue bien documentado en los evangelios. Cuando usted los lee, nota rápido a qué fue que él vino. Él vino para salvar a los perdidos. Él vino para traer luz a las tinieblas. Él vino para salvar al mundo. Él vino para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y Él vino para traer vida y vida en abundancia. Pero, y este pero es importante, para que esto estuviera disponible para todos los hombres, Él no solo tenía que nacer, Él también tenía que morir. Si su vida salvadora iba a estar disponible para que los hombres aprendieran a vivir por medio de esa misma vida, entonces Él también tenía que asumir las consecuencias mortales del pecado. No era suficiente con identificarse, no era suficiente con hacerse hombre, no era suficiente con entrar en tiempo y espacio. Él también tenía que asumir las consecuencias de la muerte que produce el pecado. Por lo tanto, es la razón por la cual Jesús también dice que Él nació para morir. Él lo dijo cuando en Juan capítulo 12, verso 27 dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero note como dice allí: mas para esto he llegado a esta hora. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Es más, ayúdeme con esa declaración por allí. Declárela allí conmigo. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Pero Jesús no vino simplemente o únicamente para morir. La muerte de Jesús fue el medio por el cual la humanidad sería restaurada. Pero esto también requería que Él asumiera las consecuencias mortales del pecado, y para esto Él mismo tenía que participar de ellas. En Hebreos capítulo 2, versículo 14, se nos dice y se declara una de las declaraciones más contundentes y poderosas que hay en la Escritura. El escritor dice: así que,
por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo. El Hijo de Dios apareció encarnado con ese propósito. ¿Cuál era? Para destruir las obras del diablo. Asumió con su propia vida la muerte en nombre de todos los hombres, a fin de vencer esa muerte con su vida. No solo el nacimiento, no solo la muerte de Jesús fue un tipo que encontró su cumplimiento y que cuando el hombre moderno lo recibe, se actualiza a nivel personal en la experiencia de cada uno, sino que su resurrección también es un tipo. Y con una precisión quirúrgica, Pablo resume esto en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 32 y 33, cuando dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Mis amados, la resurrección es el complemento de la encarnación. Es la contraparte paralela para la que sirven el tipo y el prototipo del nacimiento espiritual en el nacimiento de la vida de Dios en el hombre. Por eso es que las celebraciones de Navidad, las celebraciones de la Pascua permanecen inevitablemente unidas. No hay resurrección si no hubiese habido nacimiento. Y el nacimiento es por causa de que Él asumiría las consecuencias de la muerte. Por eso es que la Navidad y la Pascua están inevitablemente unidas. ¿Por qué? Porque los acontecimientos nos traen a la memoria lo que aquello prefiguraba, y no era otra cosa que la vida de Dios una vez más estaría disponible para todos los hombres. La pregunta que debemos de hacernos es: ¿cuándo es que un acontecimiento histórico se convierte en una experiencia personal? Lo voy a repetir porque eso es una pregunta importante. ¿Cuándo es que un acontecimiento histórico se convierte en una experiencia personal? Si aquello era un tipo, si la Navidad es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, si la Navidad es algo más trascendental que simplemente una escena con un hombre, una mujer, un pequeño niño, unos pastores, unos magos en un establo, si eso que allí estaba sucediendo es mucho más de lo que nos hemos imaginado, la pregunta es: ¿cuándo entonces es que un acontecimiento como ese se convierte en una experiencia personal? Y la respuesta es cuando lo que representaba se recibe por la fe. Si el nacimiento y la muerte de Jesús era un tipo de la venida e impartición de la vida de Dios a los hombres, entonces el nacimiento de Jesús como un tipo se cumple cuando la vida de Dios es recibida y traída a la existencia en una persona individual cuando nace de arriba. Y esto es lo que Jesús precisamente le dice a Nicodemo.
En Juan capítulo 3, verso 3, Él le responde a Nicodemo y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El prototipo de la resurrección de Jesús de entre los muertos también está íntegramente relacionado con el nacimiento espiritual. Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Romanos capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Escuche bien esa última parte del verso. La razón por la cual tú estás identificado con Cristo en su sepultura y en su resurrección es para que andemos en vida nueva. La razón por la cual Cristo resucita es para hacer disponible una vez más la vida de Dios a todos aquellos que la reciben por la fe. Mis amados, el propósito del nacimiento de Jesús era la regeneración espiritual de los individuos de toda la raza humana. Lo voy a repetir. El propósito del nacimiento de Jesús era la regeneración espiritual de los hombres y de las mujeres en todo pueblo, en toda nación, en toda lengua, en toda tribu, de cualquier condición. Allí en aquel nacimiento, allí en aquel acontecimiento, había algo que estaba sucediendo que es mucho más de lo que nosotros nos hemos imaginado. Jesús nació en Belén para poder nacer de nuevo en nosotros. Lo voy a repetir. Jesús nació en Belén para poder nacer de nuevo en nosotros. Sin embargo, es importante señalar que el nuevo nacimiento regenerador no es un equivalente exacto al nacimiento de Jesús en Belén de Judea. Más bien, nuestro ser espiritualmente nacido de Dios es análogo al nacimiento físico de Jesús, nacido del vientre de María. Mientras que en Jesús el Verbo se hizo carne como el Dios hombre para funcionar como Mesías, mediador y salvador de todos los hombres. Nosotros, los que nacemos de Dios, no nos convertimos en Dios hombre, en el mismo sentido que Él fue Dios hombre, ni tampoco nuestro nacimiento espiritual sirve para la misma función mesiánica. Usted no es el salvador de nadie. Usted no es el salvador del mundo. Usted no tiene una misión redentora. Eso es único, singular, irrepetible. Nadie más en el planeta tiene esa capacidad de poder decir que su nacimiento, que su sepultura, que su resurrección, que su ascensión es el propósito de salvar a toda la humanidad. Nosotros no nos convertimos en dioses hombres o en hombres dioses.
Eso es una prerrogativa y Pablo la llama un misterio. Dios manifestado en carne. Usted siempre será un derivado, uno que obtiene, uno que recibe, uno que participa, uno que contiene, uno que ha recibido, pero usted no es el que lo produce. Usted no es el que es el dueño de eso. Usted, por la gracia de Dios, participa de ese regalo de la justicia y de la gracia. Por eso es los que reciben el don de la justicia y de la gracia, esos participan de lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Lo que nosotros recibimos es la vida de Dios. Primera de Juan 4:15. Gálatas 3:26 nos dice que somos hechos hijos de Dios. Romanos 8:15 dice que recibimos el espíritu de adopción como hijos legítimos en la familia de Dios. También somos hechos participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Usted no tiene naturaleza divina. Usted es hecho participante de la naturaleza divina. El Espíritu de Dios ahora viene a morar en usted. Romanos capítulo 8, verso 16. Ahora, según Hebreos 3:14, tenemos una nueva identidad como hijos y somos participantes de Cristo. Pablo también dice en 1 de Corintios 6:17 que estamos en una unión perfecta, inseparable con Jesucristo. Esa unión nos hace partícipes del misterio de Cristo. Y ese misterio a nosotros nos produce una declaración de alabanza que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Colosenses capítulo 1, verso 26 al 27. La misma vida que se encarnó en el Jesús histórico se hace realidad por medio de la regeneración en los hijos y en las hijas de Dios. Ahora se instala, se imparte en nuestro ser, en nuestro espíritu, en lo más íntimo de quienes somos, en nuestra verdadera identidad, se nos instala. Recibimos de una manera milagrosa lo que Pablo llama en Colosenses 3:4 a Cristo como nuestra vida. Mis amados hermanos y hermanas, Jesús no es solo un pionero. Jesús no es un modelo del pasado. Jesús no es un modelo ejemplar de cómo debe vivirse la vida. Tampoco es simplemente la promesa de vida en el futuro para el cristiano. Jesús no es solo el medio y el transmisor de la sustancia de la vida espiritual en el presente, sino que Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la realidad de Dios. Él es la vida de Dios. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él es la modalidad de Dios. Si queremos conocer a Dios, tenemos que conocer a Jesucristo. Si queremos saber a qué se parece Dios, tenemos que verlo en la persona de su Hijo. Él lo dio a conocer. Él lo dio a conocer. Él lo reveló con precisión de una manera tan y tan precisa que no nos debe de quedar duda a qué se parece
Dios, Jesucristo, lo dio a conocer. Él es la imagen misma del Dios invisible. Él lo dijo, la resurrección, pero Él es también la vida. Él es la eternidad dinámica de la vida resucitada, de aquel que estuvo muerto, pero que ahora ha resucitado. Y a mí me parece que más de uno de los que están conectados y están viendo esta lección también puede decir: sí, es cierto que Él nació un día. Seguro que hubieron unos acontecimientos que celebramos en la historia, pero aquello no fue lo que me transformó. Lo que me transformó fue que un bendito día, sin yo saber la trascendencia de lo que allí estaba sucediendo, por la fe respondo al llamado de Dios en mi vida, y ahora la vida que allí estaba entrando en tiempo y espacio ha venido a transformar mi existencia. ¿Habrá alguno que puede decirle amén a eso? ¿Habrá alguno que está allí y en los comentarios puede decir: Él me ha transformado? Él me ha transformado. Dilo, decláralo en esta temporada navideña. Decláralo en esta celebración de la Navidad en el nuevo pacto. Él me ha transformado. Él ha cambiado mi vida. Yo no soy quien yo era. Yo no soy quien todavía puedo llegar a ser, pero yo sé que yo no sé yo sé que no soy quien era. Algo pasó, algo sucedió, algo se metió adentro, algo invadió tu existencia, algo ha cambiado tu sentido y razón de vivir. Algo es diferente contigo. Tú mismo a veces no te lo sabes ni explicar. Tengo una buena noticia. Él es la resurrección y la vida. Él es la eternidad dinámica de la vida de resurrección. Él opera en ti en este momento. Mis amados hermanos, la Navidad es mucho más de lo que nos habíamos imaginado. Mucho más de lo que nos habíamos imaginado. Termino con lo siguiente. La vida cristiana no es una imitación del ejemplo de Jesús. Escuche lo que estoy diciendo. La vida en Cristo no es una imitación del ejemplo de Jesús. Cuando Pedro dice que imitemos sus pisadas, él no está hablando de que usted se convierta en un judío. Ni que se ponga un kipá, ni que estuviera por allí orando con un talit. Él no está hablando de eso. Esos son los rasgos culturales del hombre Jesús. Trasciende, va más allá. La vida en Cristo no es una imitación del ejemplo de Jesús. Tampoco es el moralismo de usted ajustarse y suprimir sus emociones y sus sentimientos para no pecar. Tampoco es usted estar siguiendo ajustes prescritos para parecer santo. Ni siquiera es biblicismo de seguir las instrucciones de un libro. Eso lo hace cualquier religioso. La vida en Cristo es el proceso de encarnación que permite que la vida de Dios se viva en el hombre. La vida y el carácter de Jesucristo vividos a través de nuestro comportamiento. Escuche bien lo que yo acabo de decir. Porque si usted no se acuerda de nada más de estos últimos 4 días de enseñanza, acuérdese de esto. La vida en Cristo es el proceso de encarnación que permite que la vida de Dios se viva en el hombre. Que la vida y el carácter de Jesucristo
sean manifestados a través de nuestro comportamiento. Por eso es que la vida en Cristo es mucho más que creer lo correcto. La vida en Cristo es más que usted tener las doctrinas correctas. ¿Cuánta gente usted ha conocido que doctrinalmente están correctos y son unos carne puerco? ¿Cuánta gente usted no ha conocido así? ¿Cuánta gente usted no ha conocido que lo que conocen correctamente lo utilizan para atacar y dañar a otros? Porque la vida en Cristo no se trata de creer lo correcto. Por supuesto que se llega a creer lo que es correcto. Pero usted puede creer lo correcto y nunca haber nacido de Dios. Escuche bien. La vida en Cristo es mucho más que creer lo correcto. La vida en Cristo tiene que ver con manifestar su vida en nuestro comportamiento. Usted y yo podemos creer lo correcto y estar divorciados de la realidad salvadora de la vida de Dios en el presente. Escuche bien. Si esto, mis amados, es así y lo podemos evidenciar, entonces nuestra fe no es más que el asentamiento intelectual a una cantidad de acontecimientos y de postulados teológicos. Para eso no hay que nacer de nuevo. Pero sí, la encarnación es el proceso. Es el nacer de la vida de Dios también en nosotros como nació un día en Belén de Judea. Entonces, la realidad salvadora de la vida de Cristo en el presente nos sigue salvando. Pero eso no lo dije yo. Eso lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 10. Note, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Por qué es que usted va a ser salvo? Por su vida. ¿Por qué es que usted fue salvo? Por su vida. ¿Por qué es que usted está siendo salvo? Por su vida. Y el propósito de esa vida es para vivirla y manifestarla. Esto es lo que Pablo nos dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis amados, esto no es un acto. Esto no es un suceso. Para esto nadie puede orar por ti. No puede venir el superungido y ponerte las manos para que te suceda. Por esto no puedes pactar, no puedes orar, no puedes ayunar. Esto solo es posible de una sola manera. Y la única manera que es posible es que Cristo sea formado en nosotros. Como lo dice Pablo en Gálatas capítulo 4, verso 19. Y eso es un proceso dinámico. Eso es una experiencia continua. Es una dependencia diaria. Es un depender continuo de la realidad de lo que hemos recibido. Esto no es una muletilla. Esto no es un encaje. Esto no es un suceso. Esto no sucede porque fuiste a un buen culto y saliste emocionado y de ahora en adelante nunca vas a tener ninguna dificultad. Esos son cuentos de hadas. Esto es una experiencia dinámica, continua, dependiente, derivadora de la realidad de lo que hemos recibido en Cristo el Señor. Si bien es cierto
que la experiencia de nacimiento, vida y resurrección de los hijos de Dios es una continuidad del nacimiento, vida y resurrección de Cristo, también tenemos que tener mucho cuidado y hacer una distinción importante. Los hijos de Dios nunca se van a deificar o a divinizar como Dios y nunca serán absorbidos, sustituyendo o sacando su propia humanidad. No, señores, esta realidad de Dios se vive en la condición y en el estado como fuimos creados. La distinción entre creador y criatura, Dios y hombre, Cristo y el cristiano, debe de mantenerse siempre sin ninguna fusión, como si ambos fueran una misma sustancia. También hay que señalar que la expresión encarnada del carácter invisible de Dios en la manifestación visible no solo se realiza a través de cada individuo personalmente, sino que también, y es la más contundente y la evidencia más poderosa que existe, es también colectivamente por medio de la iglesia, la cual es su cuerpo, la encarnación corporativa de la vida y la función de Jesús. Si esto es así, entonces, ¿qué conclusiones podemos extraer del estudio de la historia y el significado de la Navidad? Bueno, que si solo se enfatiza las consideraciones históricas, teológicas y celebrativas de la Navidad sin experimentar el nacimiento personal y la encarnación de Cristo, es simplemente participar de actos religiosos. Lo opuesto es igualmente cierto. Enfatizar la celebración y la fiesta de la temporada navideña sin tener en cuenta sus fundamentos históricos y teológicos o la experiencia personal es simplemente ser parte de un evento cultural. Hacer énfasis en la experiencia personal y espiritual de la Navidad sin tener debidamente en cuenta las consideraciones teológicas e históricas, lo que da lugar es a un misticismo religioso. Pero solo cuando hemos permitido que la encarnación de Jesús se convierta en una realidad experiencial en nuestras vidas, de acuerdo con aquel trasfondo histórico y el significado teológico de que allí Dios y el hombre se estaban encontrando en la persona de Jesucristo, es solo cuando eso se convierte en una experiencia personal que nosotros podemos decir que hemos entendido el verdadero significado de la Navidad. La Navidad no encuentra su pleno significado para ningún individuo hasta que permite que la realidad navideña se desarrolle en su interior personalmente mediante la impartición de la vida y la presencia del Cristo resucitado. La Navidad en el nuevo pacto es más que acontecimientos, es más que teología, es más que celebraciones. La Navidad en el nuevo pacto es la celebración máxima y gloriosa de lo que Dios siempre había querido, venir a ser morada en el corazón y en la vida de los hombres. La Navidad cobra vida y se representa cada día cuando nosotros permitimos que Jesús se convierta en la expresión encarnada del carácter de Dios
en nuestro comportamiento, dentro de nuestras familias, en los lugares de trabajo, en nuestra cultura y donde quiera que estemos. Considera, mi querido hermano y hermana, en esta temporada navideña, lo que verdaderamente significa la Navidad en el nuevo pacto. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito el día que Dios en Jesucristo entró en el tiempo y el espacio. Bendito el día que aquel niño que se hizo hombre y asumió las consecuencias de la muerte por causa del pecado de la humanidad, allí se identificó con nuestra condición. Y al que no hizo pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Descendió a las partes más bajas de la tierra. Le predicó a los espíritus encarcelados, dice Pedro, pero al tercer día resucitó. Triunfante, vencedor, le quitó las llaves al que tenía el imperio de la muerte y del infierno. Y ahora, recibido en gloria y viniendo a vivir su propia vida en nosotros a través de su Espíritu, usted y yo podemos decir, bendita Navidad en el nombre del Señor. Aquel bendito día habían cosas sucediendo que son mucho más grandes que lo que nosotros nos habíamos imaginado. ¿Habrá alguien aquí conectado que le puede decir al Señor, gracias por salvarme, gracias por tu vida en mí, gracias porque hoy soy una nueva criatura? ¿Habrá alguien allí que da una palabra de gratitud, de agradecimiento, de adoración, de alabanza al Señor de gloria? ¿Habrá alguien que no se avergüenza de decirlo por allí en los comentarios? Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Así que celebra, mis queridos hermanos. Celebra lo que la temporada representa. Celebra con tu familia, celebra con tus amigos, celebra con tus vecinos, celebra con el prójimo, celebra con los hermanos en la iglesia. Celebra los colores, la música, los aromas, la comida, la fiesta, los villancicos, los cánticos, celébralos. Celebra la Navidad en el nombre del Señor, porque es mucho más de lo que nos habíamos imaginado. Bueno, mis amados hermanos, esto le da conclusión a 4 días. 4 días corridos. Esto había estado en mi corazón por mucho tiempo hacerlo en años anteriores y como que no encontraba la fortaleza y el ánimo para hacerlo 4 días. Esto no es fácil, pero bendito el nombre del Señor. Lo logramos y creo que ha ayudado a mucha gente a aclarar muchas dudas. No saben la cantidad de personas que me han comentado que celebraban la Navidad hasta con culpa, porque alguien allá le dijo que los árboles, eso es celebración pagana y que las luces y que eso es una fiesta pagana. Todo eso, esas ideas equívocas, las despejamos en estos últimos 4 días. Y esa era la idea, que usted se informe. Y de hecho, no me crea a mí, verifique también. Yo le di muchos datos históricos y usted puede hacer su propia asignación también. Si entendemos correcto, si sabemos correctamente, podemos entonces despejar una cantidad de ideas equívocas, erróneas, mitos, supersticiones, una cantidad de enseñanzas que a veces, en vez de celebrar, lo que le traen a la gente es carga y pesadez. Les recuerdo, mis amados hermanos, antes de que termine el año, aprovecha. Gracias a todos los que se han conectado con la comunidad virtual, varios estudiantes en estos días
han comenzado los testimonios inmediatamente cuando conectan esa vida. Las primeras 9 clases tienen que ver precisamente con aprender a vivir la vida de Cristo, aprendiendo a vivir por medio de la vida de Cristo en nosotros. Son 9 clases transformadoras. 9 clases que están allí. Los primeros 2 meses son completamente gratis. Por supuesto, te tienes que registrar con una tarjeta porque es la forma en cómo el sistema también trabaja. Y si decides quedarte, se te hará un débito simplemente de $20 mensuales, que eso es representativo, hermano, para todo el contenido en vivo, grabado, cursos, mensajes, materiales, conferencias, guías de estudio, en fin, todo lo que usted recibe en la comunidad virtual para continuar aprendiendo. Es una herramienta poderosa que nos permite hoy tenerla por medio de la tecnología y los medios virtuales y digitales que tenemos en este tiempo. Así que aprovéchate de todo esto, transformadosencristo.com, transformadosencristo.com.